Regresamos al tema central de la noche aquí en Cartas sobre la Mesa. Una mirada a la gestión de gobierno del movimiento al socialismo. Y para el análisis de este tema, tenemos la participación virtual del analista político Roger Cortés. Reiteramos, una mirada a la gestión de gobierno del movimiento al socialismo. Adelante, Omar Gómez. Muy bien, muchísimas gracias, Henry. Agradezco infinitamente la gentileza de Roger Cortés al haber accedido a conversar con nosotros para dialogar sobre temas que tienen que ver obviamente con este tiempo, pero que tienen, nuestro tiempo es un resultado, así es que desde esa perspectiva queremos encarar esta entrevista. Tengo en mis manos el trabajo que dice del auge a la descomposición de un proceso de cambio, Roger Cortés Hurtado. A ver, vamos a intentar hacerle ahí un planito, Pepe, si me colabora con esto. Esta es la publicación que no hace mucho fue presentada precisamente y trata de mostrarnos un escenario, una mirada de parte o del proceso de cambio sobre el cual vamos a estar dialogando a partir de este momento. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, Roger, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido a Televisión Universitaria y a nuestras Cartas sobre la Mesa. En un comentario breve, ¿qué nos muestra esta publicación del auge a la descomposición de un proceso de cambio? Buenas noches, Omar. Es un gusto acompañarte. Quiero rectificar, por favor, no soy analista político, no quiero serlo, no voy a serlo. Soy un investigador económico, social y político y no me interesa la función de analítico. Respecto al trabajo que he publicado, es una mirada de búsqueda más bien en el curso de casi 10 años de 2012 a finales de 2021, donde realizo una serie de cada 4 meses para observar lo que ocurre en el país, dándole especial atención sin duda alguna a uno de los procesos de cambio, en particular al proceso social, diría yo, porque en realidad esa es una de las razones por las que no soy ni me interesa ser analítico, es que siendo tan importante en nuestras vidas la intervención política, la presencia política, particularmente la política que copa los micrófonos, la dedicada a la acción de gobierno y Estado, de dirigentes profesionales, ya sean de tipo partidista o sindical, me aburre demasiado la mayor parte de la gente. Entonces, en el libro me ocupo más de lo que ha sido la acción de una expectativa muy grande que ha condensado en un apoyo desconocido a escala teórica, a escala histórica, a una fuerza que se ha consolidado en poco tiempo y que ha dado una capacidad de convocatoria previamente sin precedentes en otro momento. Tan fuerte esta inercia que hemos visto como después de la ida del jefe máximo de esta, tras un paréntesis de un año en el que se demuestra que una de las ventajas con las que cuenta la poderosa organización es que no tiene al frente a nadie, y lo que se llama en el sentido de la oposición partidista y política tiene oposición, y en realidad si uno revisa el peso que me ha tocado escrutar, vemos que las grandes modificaciones que ha podido lograr provienen de una fuerza social, de una resistencia ciudadana, protesta de la demanda externa a las acciones políticas y también externa a las organizaciones sindicales que en su mayoría están secuestrados en cuanto a sus dirigencias por la fuerza que al gobierno. ¿Cuáles son las inconsistencias que existen en el MAS en su proyecto político, la realidad boliviana y el ejercicio del poder? Si uno es lo que la sociedad encomendó en la, por lo menos, primera parte del gobierno del MAS, aquello que le sirvió para llegar al gobierno, particularmente es
poderoso proceso constituyente. Perdón, hago un paréntesis. Aquí donde estoy conversando con ustedes, compañeros del área técnica, estoy recibiendo un eco, un retorno de mi prox, que es distractivo y permite hilar con la claridad y es suficiente lo que estoy diciendo. Les pido si pueden remediar ese eco, ese retorno. Bien, decía que recibió el MAS fundamentalmente se encuentra en lo que es la columna vertebral de la Constitución Política del Estado, que se resume en 3 elementos fundamentales. Primero es un cambio de la matriz económica, un cambio de la manera en cómo producimos, distribuimos y acumulamos riqueza. Una segunda encomienda fundamental ha sido llevar adelante una reforma política que profundamente, de su forma colonial, ¿qué significa el Estado? Significa que el Estado, desde la fundación del país hasta el día de hoy, ha estado buscando, al repetir, al limitar modelos principalmente de tipo comercial de las grandes potencias económicas, ha tratado de resolver si hay un desajuste muy grande entre esos modelos democráticos, liberales, democráticos, formales y que nos dan unas instituciones muy poco ajustadas al comportamiento, a la idiosincrasia y al comportamiento de nuestra gente. Esa era una segunda encomienda profunda, global del Estado. Y una tercera, que es una compartirse entre la sociedad y el Estado, una tarea de forma ética e intelectual. La primera no ha sido cumplir el cambio de matriz económica, que significaba la ultradependencia que tenemos respecto a la obtención de recursos naturales para su exportación y en general del llamado modelo de desarrollo, ese modelo entre comillas industrialista que heredamos del pasado, de lo anterior, particularmente el modelo que nos dejó el norteamericano de la misión Bohan, Elvin Bohan, y que hemos seguido repitiendo desde 1940 a través de gobiernos democráticos, dictatoriales y del MAS. Es decir, ¿en qué es ese esquema de desarrollo? Marcha hacia el oriente, hacia las tierras gas, hacia los bosques, extracción de recursos del tipo de minerales y petróleo, gas, y finalmente una integración. Eso es lo que ha tratado de hacerse y no ha funcionado, con una matriz energética completamente obsoleta para tiempos de crisis climática. Es decir, nosotros seguimos produciendo energía eléctrica quemando gas. El 75% de nuestra energía proviene de la quema de gas y el cambio de matriz está muy atrasado. Tenemos una necesidad de unos hidrocarburos que se nos agotan y cuyos recursos para nuestra economía en los 10 años previos están en esto de agotamiento. La reforma del Estado, tenemos el mismo Estado colonial, ha cambiado la decisión, tenemos gente de extracción más popular definitivamente en puestos medios y de mando, no en todos, pero eso cambia la forma en cómo se administra un Estado, cada vez más centralizado, vertical, cuando la Constitución introdujo formas muy avanzadas, las autonomías, yendo hacia el gobierno, ¿no es cierto? Eso plantea nuestra Constitución. Una democracia plural, cada vez más participativa, planteó una participación mayor y un control social encima y fuera del Estado. Eso está completamente triangulado, deformado, oculto. La reforma no se llevó a cabo. Y en cuanto a la reforma intelectual, ha quedado demasiado constreñida. Hemos logrado ver desde que se inició este régimen una cosa importante. El país lo recibió con ánimos de reconciliación, de encuentro, y por lo tanto reconociendo que había que superar el profundo racismo de nuestra cultura, de nuestra sociedad.
pero eso solo se ha quedado en formas muy superficiales. De modo que yo diría, y le estoy planteando un esquema de analizar las cosas, porque no me interesan los ministros, los presidentes o los parlamentarios. Allá veo una media tragedia, una falta de inteligencia, decisión de entender al país, que justamente frustró este tipo de cambio. Han habido otros que lo han acompañado y frustró ese proceso de cambio en la dimensión que he tratado de resumir. Roger, todo parece mostrarnos que el MAS, a partir de esa estrategia que ha utilizado desde que llega al poder y ha ido desarrollando, ha ido tratando siempre de concentrarlo muy fuertemente, de hegemonizarlo para sí y de tratar de constantemente reproducir. A partir de estos elementos, ¿en qué contexto se encuentra el MAS? Cuando comienza a generarse una escisión a su interior, escisión que será discutible seguramente si son por condiciones ideológicas de acceso a poder o privilegios económicos, lo que quiera verse, pero ¿esto es real o estamos siendo partícipes o miradores de una estrategia también para volver a reproducir el poder? Estamos en una democracia. Yo discrepo gran parte de la oposición que a partir de esta vertical autoritaria, represiva, que utiliza a la justicia como su policía política, todo eso hace el MAS. Y a partir de esa gran parte de la oposición califica que aquí hay una dictadura. Yo equivoco en el sentido de que una parte mayoritaria de la población, no solo la gente del MAS, sino votantes que, incluso al principio, votantes populares que no han confiado en el MAS, pese a todo, tienen la sensación temperaturiente política que capta la oposición, golpeada duramente, selectivamente, y no solo hay organizaciones como las indígenas, con AMAC y SIDO, por ejemplo, que han sido golpeadas por el gobierno, un gobierno que se llama indígena, pero es más de tipo campesino. No tenemos tiempo para ver esta diferencia, que es menor, que han sido perseguidos los indígenas a quienes viven en sus tierras comunitarias de origen la mayor parte del tiempo, y es una minoría. Los campesinos tienen un origen campesino, cultural, muy fuerte, ocupan todo el territorio nacional, viven parte o gran parte de su vida también, migran, en fin, hay varias diferencias. El MAS digo represión selectiva contra partidos u organizaciones políticas ajenas, contrarias, contra ONG, contra periodistas, pero no configura una dictadura, configura una democracia vertical autoritaria que puede avanzar hacia un régimen policíaco represivo, tipo Nicaragua. Si el señor Morales, que ha ayudado a debilitar, prestigiar a su partido por su enamoramiento, primero consigo mismo, es un caso de narcisismo muy grande, que no por entender que no tuvo la madurez para la oleada de afecto y de esperar que se puso en él como individuo, convirtiéndose en un caudillo de la naturaleza. Y al no entenderlo, esto que está planteado en su pregunta respecto a si hay un ánimo de quedarse en el poder a como dé lugar, efectivamente, en toda la organización política, el MAS, que es más bien una coalición de organizaciones sociales antes que un partido, ¿no? Es una coalición de dirigentes de organizaciones sindicales, muy fuerte, muy poderosa, y tiene una determinación para quedar bien, sobre todo Morales, aunque la historia ha demostrado que no solo que es prescindible, sino que ya es un lastre para su... Y al no entenderlo, y eso está en la actual situación de confrontación interna del MAS, está condicionando la posibilidad de, como el MAS tiene solo dos enemigos, un enemigo que es su propia acción. Es que alguien se siembra de problemas y de choques, es el MAS, no en su lucha interna, sino si uno mira a la historia reciente, provocando a las organizaciones de la sociedad, siendo ultra autoritario, en fin, no solo
así se ha constituido en su peor enemigo. Y el otro adversario que tiene al frente es la acción social, la disconformidad social, que crecen hoy día en un momento en que se juntan tres problemas grandes. Primero es un estancamiento económico con todos los problemas que conocemos. El segundo es una situación sanitaria que no termina de resolverse en el mundo. Respiramos por momentos, decimos ya salimos de la epidemia, viene otra ola, otra variante, otra cepa, tenemos ese incertidumbre al frente y está lo más grande, no se atiende desde el gobierno, metido en esta francachela política, en su persecución judicial de sus posibles competidores, en fin. Tenemos la crisis ambiental. En vez de eso, el gobierno la alienta, alentando, por ejemplo, la minería ilegal, especialmente el oro, un tipo de agricultura de exportación muy rudimentaria que tiene que avanzar en frontera agrícola y en mercado de tierras que se venden más superficialmente hacia precios externos, quemando, depredando, desboscando, de manera que el año pasado hemos alcanzado nuestro máximo récord y estamos liquidando lo que es la base de la futura economía. Me refiero a esa biodiversidad, esos tan despreciados por la visión desarrollista que quisiera que todo sea humo y pavimento. Eso está siendo depredado por emisión de un más consumido por su deseo de quedarse en el poder, consumido por el enamoramiento de su mujer, que no cesa de mirarse al espejo y por eso no cesa de tropezar. Dado el comportamiento, Roger, de cómo ha ido actuando el MAS en todos estos años y frente al escenario que se vislumbra como una suerte de proyección, ¿crees que los otros espacios antagónicos al MAS tengan la capacidad de generar una oferta política, una organización y un liderazgo capaz de hacer frente al MAS en el futuro próximo? Conservadores, eso que el MAS llama derecha, y no es preciso que el MAS lo diga así porque el MAS ya se está haciendo muy conservador y definitivamente su ligación con la izquierda es más simbólica, digamos, que real y práctica. Pero como fuere, esa indiferenciación a que comparten un país que he señalado, un país que solo va a vivir de renovables, que va a seguir dilapidando recursos, entre comillas, renovables, agua, biodiversidad. Eso no difiere entre el proyecto del MAS y sus adversarios. Pero el MAS tiene gran ventaja en cuanto a de comprender el origen del país, ver cuánto ha influido y cómo define la personalidad de nuestro país, sus raíces indígenas. Ya digo, en cuanto a población es muy reducida, pero llega a casi toda la nación, más del 68% que nos decía el censo de uno, por ejemplo, llega más allá porque quien ha ocupado, quien ha migrado por todas partes, quien ha llenado el país, son campesinas de origen indígena. El MAS tiene más atención de eso, pese a lo que he dicho, y lo reitero, a ser un gobierno antiindígena y modernizado a la en el peor de los sentidos, en ese sentido colonista imitador de lo externo, que nos ofrece un proyecto, y con eso voy a acabar. El proyecto que nos ofrece el MAS es un proyecto de endeudamiento, porque pretende hacer unas obras absolutamente demenciales. Ejemplo, esa gran barrera, muralla de 180 metros sobre el río Beni. Ellos dicen que costaría $6.000 millones, me refiero al proyecto Chepete-Bala, costaría en realidad 15.000 y no tenemos la energía porque aunque Brasil la necesita, no quiere comprar energía generada a más de 1.000 kilómetros de sus fronteras. Tiene tamaño y el MAS no entiende que con obras como el ingenio de San Buenaventura, que no marcha, o la propia planta de urea que funciona al 30-40%, con ese tipo de cosas nuestra deuda crece. Es un proyecto de deuda, de dependencia, porque
pidiendo sobre todo este caso al gran gigante económico, financiero y político en el continente en los últimos 20 años, China. Nuestra dependencia crece y es un proyecto devastador de nueva economía que ya se digo en las fuerzas naturales tan importantes que tenemos. Esa mezcla de cultura, ambiente, medio ambiente, es donde está la nueva economía. El MAS no lo entiendo. Al frente no tiene a nadie. Las fuerzas le oponen con una visión conservadora, señorial, una mirada del pasado. No van a conseguir derrotar. El propio MAS se puede encargar de ello. Por ejemplo, la obstinación del señor Morales por seguir gobernando por encima del gobierno puede llevar a que el señor Arce siga tropezando y que incluso que pensar dentro de unos meses, ahora que está incrementándose la recesión junto con inflación, el problema del retorno de la pandemia, tenga que pensar si la propia resistencia de su partido en abreviar su periodo de mando, su mandato, y esto no lo crea ningún imperio de derecha como le gusta inventarse al MAS, sino su propia acción sin comprensión de nuestro país. Roger, muchísimas gracias por la amabilidad. En cualquier momento lo convocaremos nuevamente para seguir dialogando y para seguir viendo cómo anda la realidad de nuestro país. Un abrazo y gracias por participar en nuestras cartas sobre la mesa. Hasta pronto. Muy bien, podemos dar lectura a algunos comentarios en redes. Exactamente, la consulta era ¿cómo evalúa la gestión de gobierno del movimiento al socialismo? Y estas son las respuestas que nos han llegado a las redes sociales. Buenas noches, cartas sobre la mesa. Muy interesante el tema sobre la evaluación de la gestión del MAS. Se debería seguir con esa evaluación constante y desde diferentes puntos de vista y enfoques económico, cultural, salud, etcétera. La otra respuesta, no es solo gobierno del MAS, es un gobierno elegido democráticamente por el 54% de la población, que rechazó el saqueo de Áñez, Camacho y Quiroga. La evaluación es positiva, sobre todo en el tema de la salud, por conseguir las vacunas para evitar más muertes por el COVID, situación que se relaciona a la economía porque se reactivan las actividades y permite la circulación de nuestra moneda. Siguiente comentario. Buenas noches, la gestión del MAS es positiva y productiva, pero porque están más de 10 años en el poder, obviamente. Se ve como si hicieran más cosas, pero es por la ilusión del tiempo. Si lo comparamos con denuncias de corrupción, delitos y más, ellos quedan muy mal parados. Buenas noches, el MAS comenzó fuerte y en pro de su pueblo, pero lamentablemente, como todo partido que se eterniza en el poder, se corrompió y se olvidó de su gente. Muy bueno el programa. Cualquier gobierno de turno no será del agrado de la gente que no sea afín al partido y mucho más de la oposición. El gobierno actual está por decisión del pueblo en su mayoría y diga lo que diga la oposición con tanta desinformación que hace, el pueblo siempre apoyará al mejor para el gobierno como es el de ahora. Son comentarios que nos han llegado en esta oportunidad en Cartas sobre la Mesa. Televisión para ti.